En estos meses, de marzo hasta aquí, hemos estado hablando acerca de la vida en la iglesia. Y nuestro querido pastor Ángel nos ha estado ministrando acerca de edificar la casa del Señor. Y quisiera unir esas dos cosas como para entender un poco acerca de la iglesia, porque si entendemos bien, alguien tiene que calmarle a ese pobre chico. Si entendemos bien la importancia de esa gracia de Dios, si comprendemos que la iglesia ha sido establecida por Dios y es el instrumento para nuestra transformación, entonces quizás la trataríamos de otra manera, ¿verdad? Nosotros venimos de una religión tradicional, donde en la religión tradicional a la iglesia se le llamaba, a los templos se le llama la iglesia. Entonces vamos a la iglesia. Y por lo general el ir a la iglesia implicaba una acción que hasta, si se quiere, era castigada o era premiada, ¿no? Entonces, si asistes a la iglesia, sos premiado; si no asistes, sos castigado, porque en la iglesia ahí uno se reparte o participa y come el cuerpo de Cristo, y eso significa, ahí se encierra la comunión con Cristo, o sea, comer de su cuerpo. Obviamente nosotros tenemos otra observación acerca de esto. Creemos que la iglesia somos todos nosotros. Decir al que está a tu lado: la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Y Dios pone la iglesia no como un templo, como un edificio, sino hace que nosotros participemos de la iglesia. Eso nos explicó el pastor Julio el domingo pasado acerca de nuestra relación con Dios y de la iglesia de Dios. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Entonces hoy quería hablar, compartir, reflexionar con ustedes y contestar la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Pero no podemos responder esa pregunta de qué es la iglesia si primero no entendemos quién es Dios. Porque así como es Dios, Él establece los principios y los parámetros para manifestarse a los seres humanos. ¿Y de qué manera? De la manera en que Él creó e ideó, y sale eso de su misma naturaleza. Vayan al Salmo número 68, por favor. Salmo número 68, ese no está en la presentación. Quiero solamente dar esto como introducción y luego rápidamente entramos en el tema. Para entender qué es la iglesia, debemos entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Entonces vamos a contestar esa pregunta: ¿quién es Dios? Capítulo 68 del libro de Salmos, los versos 5 y 6. Y miren lo que dice. Desde el 4, en la última parte del versículo 4 dice: Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Y ese Jehová, ese Dios, ese grande, ese poderoso, dice que es padre de huérfanos, defensor de viudas, Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca.
Siempre dije, ¿verdad?, que Dios es terco en cuanto a su propósito eterno. Cuando Él habló, cuando su corazón se agrandó y en conjunto con la Divina Trinidad dijeron, hagamos al hombre. Qué tremendo, ¿no? Es cuando un matrimonio se casa, ¿verdad?, y se aman y se quieren tanto y llega un tiempo en que uno dice, queremos un hijo, quiero un hijo, ¿verdad? Algunos quieren 2, 3, 4, 10, qué sé yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno quiere extender lo que son en sus hijos. Y eso es lo más hermoso que hay. Cuando llega un bebé, cuando se va creciendo, le va apareciendo a la mamá, al papá, cuando el papá, la mamá comienza a enseñarles a hablar, ya dice papá, ya dice mamá, mira cómo come solo, mira esto, mira cómo se ríe. ¿Por qué? Porque en la naturaleza de cada ser humano está eso. Porque somos la extensión de Dios y en el corazón de Dios está ser padre, habitar en familia. Leamos otra vez, 68, 5 y 6. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Dónde está Dios ahora? Obviamente está aquí, ¿verdad? Pero dice en su santa morada. El Padre está más contento que vos de ser tu papá y de vos ser hijo de Dios. Decirle un poco esto al que está a tu lado, a ver si te acordás todo lo que yo te dije. Dios está más contento de ser tu padre que vos de ser su hijo. Y casi estoy seguro. Dios está contento contigo. Qué tremenda experiencia, qué tremenda visión, qué tremenda revelación. Es algo maravilloso. Por eso cantamos, Jehová está en medio de ti, poderoso. Después que, ¿cómo viene? ¿Dónde están los cantantes? Él salvará, se gozará. Gracias, tesoro, ayuda idónea. Con regocijo. Se regocijará, se recreará en medio de su casa. Quizás no creas lo que te voy a decir, pero Dios hoy, en esta mañana, estuvo recorriendo las sillas y te estuvo mirando cómo estabas adorando, alabando, gozándote en el Señor. ¿Y saben quién estaba más contento que vos? Tu Padre. Amén. Tu Padre. Dios en su santa morada es Padre. Y qué tremendo lo que dice acá. Defensor de viudas. Hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos, a los miserables, a los que estaban atados, oprimidos. Los saca, dice, a prosperidad. Cuando conocemos la naturaleza de Dios, cuando conocemos los atributos de Dios, cuando le conocemos a Dios mismo, nos damos cuenta de todo lo que Él es y entonces entendemos un montón de situaciones que nos han pasado, nos pasan y nos seguirán pasando en nuestra relación con Dios. Dios es Padre de huérfanos. Por eso vos estás aquí. Porque quizás no eres huérfano de padre o madre
terrenal o carnal, pero sí eres huérfano en el sentido de que Dios no era tu padre espiritualmente, estabas muerto espiritualmente, no tenías identidad espiritualmente, eras un don nadie, una doña nadie, pero Dios en su misericordia a través de Jesucristo te hizo su hijo, su hija, para ser tu padre por toda la eternidad. Amén. Y no importa cómo te hayas portado o te estás portando o te vas a portar. Porque cuando uno tiene un hijo, uno es padre para toda la vida. Amén. Y Dios es padre para toda la vida. Amén. Resumile así rápidamente al que está a tu lado, por favor, para seguir nuestro tema. Resumile: Dios es padre de huérfanos, es defensor de viudas. Normalmente los huérfanos y las viudas son las personas más desamparadas que existe en la humanidad. Por lo tanto, Dios, al manifestarse a cada uno, ¿verdad?, ¿qué hace? Se presenta a Él y dice: yo soy tu padre. Yo soy tu defensor, le dice a la viuda. ¡Qué revelación! Eso solo nos tiene que llenar el corazón de tanto gozo, de tanta esperanza. Porque Él no pasa por alto nuestra inutilidad, nuestra escasez, nuestro error, nuestro pecado. No, Él trata con cada uno de ellos y Él quiere tratar con cada uno de ellos. Por eso Él dice que a los cautivos, a los que están presos por un vicio, por una situación, a los heridos, a los infortunados o desafortunados, Él dice, Él los lleva ¿a dónde? A prosperidad. ¡Qué tremendo! La intención de Dios no es amargarte la vida. La intención de Dios no es tener un látigo y decir saque, no. Él quiere sacarte de donde estás, del pozo, del lodo cenagoso, de la desesperación, de la angustia, de los vicios, de la violencia, de todo lo que el pecado sembró en nuestras vidas. Él nos quiere sacar, dice, lleva a los cautivos a la prosperidad. Y está diciendo, vas a dejar de ser lo que eras. Vas a dejar de hacer lo que hacías. Vas a cambiar esa ropa de harapos, esa miseria mental, miseria del alma, miseria del corazón. Vas a dejar y vas a empezar a prosperar. ¿En qué sentido? En el sentido de la vida, prosperar espiritualmente, prosperar en los principios, en las bases, en los fundamentos. Qué tremendo es. Ojalá todos nos aprendamos de memoria Salmo 68, 5 y 6. Y obviamente aquel, y acá es como para hablar todo un mensaje, no era la intención. Dice, los rebeldes. Los rebeldes. No dicen los pecadores. No dice los que cometen errores. Dice los rebeldes. La rebelión es un acto voluntario en contra de todo aquel que quiera hacer bien. Repito para los que toman nota, aunque no veo que nadie está tomando nota. La rebelión es una actitud voluntaria ante todo lo que uno, en este caso los padres, el gobierno, la autoridad, las autoridades, le desean el bien. ¿Cuándo vos decís que tu hijo es rebelde? Cuando no te obedece.
¿Y por qué tenés leyes de obediencia en tu familia? ¿Por qué le decís al chiquitito, no salgas a la calle? ¿Por qué le decís? Porque en la calle hay peligro. No cruces la calle porque ahí puede pasar un auto. El padre pone leyes y establece leyes para el bien de los hijos. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y se convierte en rebelde cuando desobedece el mandato del Padre. Y por eso aquí el salmista, con una calidad, con una revelación especial, dice: todos somos malos, todos tenemos necesidades, pero Dios es nuestro Padre y en su santa morada quiere tener muchos hijos, porque Él es padre de huérfanos, Él es defensor de viudas. Él quiere que todos vengan y habitemos en familia, más a los rebeldes. Mírale sospechosamente al que está a tu lado. Más a los rebeldes. Y eso es para otro mensaje. ¿Qué dice? Habitan en tierra seca. Conozco a muchos cristianos que están secos. Y yo sé la causa de su sequedad. Son rebeldes. Pero eso no es el tema hoy. Dios es Padre. Entonces, para entender qué es la iglesia, necesitamos saber quién es Dios. Dios es Padre. Dios es defensor de viudas. Dios es Padre de huérfanos. Y Él quiere que habitemos en familia. En el proceso y en la historia de la salvación, ¿verdad? Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía hijos. Por eso dice Efesios: antes de la fundación del mundo, Dios nos ha predestinados para ser hijos suyos, nos ha adoptado. Él ya tenía acá. En su mente estaba familias que se parezcan a mí. Quiero hijos. En su mente estaba, en su corazón estaba. Entonces manda a su Hijo Jesucristo para que Él cargue toda la culpa, para que en Él se centre todo el castigo que Él podía haberle dado a la humanidad por haberlo dejado, por haberle dado la espalda. Y en ese proceso, cuando Jesús va a los cielos, desciende el Espíritu Santo para establecer lo que es la iglesia. ¿Y para qué la iglesia, Señor? ¿Para qué esa institución, Señor? La iglesia es el medio que Dios utiliza para hacernos entrar a todos en el proceso de restauración. Amén. Repito otra vez, la iglesia es el medio que Dios utiliza para que todos entremos en el proceso de restauración. Venimos tan heridos, venimos tan afligidos, venimos tan mal, y entonces Dios establece la iglesia. Jesús ya pagó por la salvación, perdonó nuestros pecados, nos limpió con su sangre. Él está sentado a la diestra de Dios, envía el Espíritu Santo para establecer la iglesia y hacer que su iglesia, no el edificio, sino su iglesia, los que se han entregado de corazón al Señor, comiencen su proceso de restauración. Nos deja su palabra, nos da su poder y nos da una institución que es la iglesia, que está formada de hombres y mujeres como yo. La iglesia es la comunidad terapéutica que Dios está usando y va a seguir usando para nuestra transformación. No creas que vas a ser transformado solo. Solo no se puede.
Un hijo que nace en el seno de un matrimonio, el matrimonio no le deja ahí en su cuna y que se arregle. Cuando viene un hijo al matrimonio, todos los sentidos, todo está durmiendo, lloró toda la noche, ¿verdad? Le damos el chupete, está creciendo, le llevamos al doctor, le vacunamos, le medimos la temperatura. ¿Y dónde se hace todo eso? En el matrimonio. No crecemos solos, crecemos en medio de una institución que se llama matrimonio, igualmente en la iglesia. Los hermanos que vienen a la iglesia, que se congregan porque aceptaron el desafío de estar en el reino de Dios, tienen que tener un lugar donde ser formados, tratados. ¿De dónde viene esa palabra terapéutica? A ver si me sale ahí. Terapéutica viene de la palabra griega terapeia, que es una de los significados de familia. Terapeia es el cuidado en la formación, en la sanidad, en la restauración o en el cuidado de una persona. De ahí que uno, cuando en términos médicos habla de terapia. Está en terapia. La terapia, para nosotros en este siglo, quiere decir que está bajo unos cuidados intensivos. Porque puede ser peligroso que alguien no esté ahí a su lado, controlando todos los signos vitales. Y nosotros estamos convencidos que cuando venimos al Señor, por lo general, venimos como para una sala de terapia. ¿Verdad que sí? Algunos sala intermedia y otros en una sala común. Pero todos, no sé cuántos, ¿verdad?, hemos pasado por una terapia espiritual. Y eso es importante saber. La iglesia es el elemento que Dios va a usar y usó para que te sanes. Decirle al que está a tu lado eso. La iglesia es el instrumento de Dios que Él va a usar para que te sanes. En la iglesia no hay cristianos independientes. No vas a ir para ningún lado. He sido formado en una iglesia. Desde que me sentí, asistí a una iglesia. Al comienzo no entendía nada. Pero a medida que iba creciendo me he dado cuenta de la importancia de la iglesia. Al comienzo asistía a las reuniones al lado de mi madre, una madre que tenía unas uñas, compañero. Y ese en casa hablamos, era terrorífico, porque con mi mamá hablábamos, Y ella, la verdad, que hablaba 2 palabras y yo 50. Por decía, mamita, perdón, mamita, perdón, no, ya se me no. Y con el correr del tiempo me he dado cuenta de que esa iglesia a la cual yo asistía proveía a mi vida amor, proveía a mi vida palabra fresca, proveía a mi vida alimento espiritual, cuidado intensivo a veces, conservación, porque todo derivamos de lo que Dios quería hacer. Dios instituyó la iglesia, no los hombres. Dios instituyó la iglesia. Eso es lo que nos enseñó Pastor Julio el domingo, como extensión de lo que vino a predicar el pastor Ángel Negro. Dios. Necesitamos meternos en la iglesia porque vos y yo necesitamos cuidado, alimento,
crecimiento de parte de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Aleluya. A ver qué pasa ahí. La familia. Yo diría, así como en la familia, que es el único lugar donde el ser humano crece, se forma, se restaura, se sana. A nadie se le saca la tarjeta roja en la familia por alguna conducta equivocada. La familia es la que siempre está ahí a su lado para ayudarle. La familia es el que provee el crecimiento, es el que provee el dinero para estudiar, para comer. La familia es el lugar donde el ser humano se forma. Por eso Satanás odia a la familia, porque quiere destruirle al ser humano. Destruye a la familia, destruye al ser humano. Por eso hoy toda la presión diabólica del príncipe de este mundo está en contra de la familia. Arranca a los padres del hogar, los saca, los niños se crían sin padre. Hay violencia entre marido y mujer, hay golpes. Satanás está feliz. Pero Dios, al establecer la familia, establece el medio que Él va a utilizar para que ese niño que va llegando, ese matrimonio que va teniendo hijos, pueda crecer sanamente, ser formado, ser restaurado y ser sano. Esa es la familia natural a la cual nosotros estamos en este día hoy muy, muy atentos, porque algo raro pasa. Y de la misma manera, como en una familia natural, nosotros necesitamos una familia espiritual. Como dije, venimos del reino de las tinieblas con muchas carencias y necesidades. Demasiadas, diría yo. Demasiadas. Porque hemos sido rechazados. Satanás instaló en nuestro ADN el rechazo. Por eso tenemos vergüenza. Por eso no nos queremos abrir. Por eso no queremos reconocer lo que somos. Porque Satanás te dice, no cuentes lo que sos, no cuentes lo que hiciste, porque no te van a querer más, te van a rechazar, te van a excluir, te van a marginar. Sin embargo, es todo lo contrario. Así como en una familia natural, es la familia de la iglesia. Entonces, llegamos a definir esto. Dios estableció a la iglesia para restaurar y hacer crecer al ser humano a su imagen y a su semejanza. Amén. Decirle al que está a tu lado, ama a la iglesia. ¿No has tenido en cuenta quizás? ¿Y cómo nos damos cuenta que no le tenemos cuenta a la iglesia? Porque no amamos estar juntos. Amamos estar juntos comiendo un asado, pero no amamos estar juntos adorando al Señor, abrazándonos, saludándonos, diciendo, mira lo que hizo el Señor, ¿cómo estás? En ese intercambio. La Biblia dice que los primeros cristianos, que eran miles después de la predicación de Pedro, dice, eran de un corazón y un alma. ¿Cómo lo hicieron? El Espíritu Santo estaba dirigiendo. Él se quedó aquí en la tierra para dirigir y gobernar la iglesia. Él es el gestor de la iglesia. Y Él es el que motivaba a través de la presencia suya al amar, al compartir, al tener comunión, al establecer relaciones correctas. Es el Espíritu Santo aquí en la iglesia obrando. Y durante todos estos miles de años
Nos ha llegado la palabra, nos ha llegado la revelación, nos ha llegado todo lo que nos ha llegado del reino de Dios a través de la iglesia. Y eso es algo que vos y yo tenemos que valorar cada día, porque Dios estableció a la iglesia para restaurar y hacer crecer al ser humano. ¿Qué dice Efesios 4:15 al 16? Dice así: siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. Efesios 4:15 y 16. Siguiendo la verdad en amor. La verdad es, obviamente, cuando venimos al reino de Dios, establecemos, porque si no, estás perdiendo el tiempo. Si no estableces que del reino de Dios y de la palabra de Dios procede todo lo que es la verdad para la vida, la verdad para el matrimonio, la verdad para los hijos, para los padres, para el trabajo, la verdad, tenés que establecer que esta es la verdad. Si no crees que esta es la verdad, entonces andate. Para nosotros, obviamente va a ser muy triste que te vayas, pero hay mucha gente que está en la iglesia que cree que todo lo que la palabra de Dios dice y lo que en el reino de Dios se predica es relativo. No, relativo, hermano. No es tanto así. Cuando yo vengo al reino de Dios y le reconozco a Jesús como mi Señor y mi Rey, estoy diciendo: todo lo que proviene de ti, Señor, que viene a través de su palabra, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia es la verdad. Amén. Y es absoluta esa verdad. Entonces aquí Pablo dice: siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. Crezcamos en todo. ¿A dónde estoy? Acá. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecer teniendo como ejemplo a Cristo. Crecer teniendo como parámetro a Cristo. Tengo que crecer como Cristo. Tengo que llegar a ser como Cristo. Cristo, siendo cabeza de la iglesia, es el que me está marcando las pautas, y yo sigo la verdad en amor, y se está refiriendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso quiere decir que hay un proceso, así como un niño nace en una casa, ¿verdad? Si a los 6 años o 5 años todavía ese niño está usando pañales, o no habla, no se expresa, hace algo anda mal. O sea, lo natural es que crezca, lo natural es que empiece a hablar, ¿verdad? A los 2 años, papá, a lo mejor ni dijo papá, ¿verdad? Pero uno escucha todo, papá, escucha mamá, escucha te amo, ¿verdad? Porque hay un crecimiento y hay una relación estrecha. El niño sabe quién es su papá, el niño sabe quién es su mamá. Cuando tiene algún problema se va llorando, mamá, ¿no es cierto? Ahora, si todo esto no se manifiesta en un niño, algo anda mal. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si nosotros no crecemos en la vida espiritual, en el reino de Dios, somos niños. Decirle al que está a tu lado: sos niño si no creces. Sos niño. Tenés que crecer. Tenés que madurar. Y eso es lo que dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es lo que le sucede a los chicos que son niños, que están indefensos.
Por eso hay hoy en día tanta pedofilia. Quizás siempre hubo mayores abusando de niños que en su ingenuidad, ¿verdad? Como vimos hace poco en la televisión, la noticia, ¿verdad? Que un hombre en una moto le llama a una nena diciéndole, mira, tenés una araña, tenés una araña. Y cuando la nena se acerca, abusa de ella. ¿Por qué se acercó la niña? Porque era una niña. Porque no sabía manejar ese tema. La iglesia del Señor está para hacernos crecer. Amén. Decile eso al que está a tu lado. La iglesia del Señor está para hacernos crecer. Luego dice otra vez, de quien todo el cuerpo, bien concertado, versículo 16, y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo cristiano tiene que crecer. ¿En dónde? En la familia de Dios, la iglesia. ¿De qué manera? Cuando cada uno de nosotros, cuando todos los miembros, dice, bien unidos y concertados, se ayudan mutuamente para recibir el crecimiento. No vas a crecer si no te unís a la iglesia. Decile esto al que está a tu lado. No vas a crecer si no te unís a la iglesia. No vas a crecer. Hay algunos cristianos que son independientes. Y lamentablemente quiero contarles a esos cristianos el futuro que les espera. Les espera una niñez espiritual sin crecimiento. El estar 20 años en la iglesia no te da crecimiento. Crecimiento te da cuando interactúas con los miembros. Acá dice, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Las coyunturas son las relaciones. La coyuntura está entre un hueso y el otro y hay un, ¿cómo se llama? ¿Hay un doctor acá? ¿Cartílago qué es? ¿Cómo se llama esto? El cartílago, ¿pero cómo se llama? Ya soy viejo, no escucho. Ligamentos. Qué linda palabra, ligamentos, liga. Te liga de uno a otro, te liga. Y dice, por medio de esas coyunturas hay un ligamento y ese ligamento hace que si cada miembro actúa de la manera correcta, entonces el otro miembro recibe el crecimiento edificándose en amor. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que la iglesia es importante, que por algo Dios estableció la iglesia, que la iglesia no es una estructura humana. Muchas iglesias, muchas congregaciones hacen que la iglesia sea una estructura humana, pero por su propia humanidad. Pero la iglesia es tan vital para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, para crecer hasta parecerle a Cristo, siguiendo la verdad. Y eso es algo que vos y yo necesitamos. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede ayudar ahí? Hacerme pasar el siguiente, por favor. Ya. Muy bien. Yo creo que tengo que terminar acá. No empecé mi tema. Son las 11:30. El siguiente, a ver.
Muy bien. Cuando Dios estableció la iglesia, Él pensaba en empezar a preparar a sus hijos para la eternidad. Cuando cada uno de nosotros entiende eso, uno se va a dar cuenta de que aquí es la preparación para el allá. Y estar conscientes lo de aquí nos lleva a prepararnos para el más allá. Entonces, en alguna oportunidad que tenga, quisiera desarrollar entonces la parte de qué es la iglesia, ya que aprendimos de quién es Dios y cuál era la intención de Dios con respecto a esto. Así que cada uno de nosotros debería tomar una decisión en esta mañana, especialmente aquellos que aún no lo han tomado. Tengo que pertenecer a la iglesia. Tengo que estar en algún ligamento en el cual estoy unido, en el cual voy a desarrollarme, en el cual me va a ser de tanta bendición. Cuando el mover del Espíritu Santo comenzó en los años 70, realmente comenzó en los años 68, comenzamos a buscarnos, a relacionarnos. Y formamos un grupo, un equipo de jóvenes, en ese tiempo todos jóvenes, todos solteros, donde para nosotros fue algo natural, aprendimos esto que acabo de compartir con ustedes. Lo aprendimos porque empezamos a darnos cuenta la riqueza que había, ¿no? Estuvimos en un retiro juntos, ese grupo de jóvenes, y había uno de los hermanos que él no sabía hablar mucho. Él no sabía expresarse. Uno tenía que atenderle bien qué es lo que él quería decir, porque decía cosas medio... no lo entendíamos. Pero ese retiro Dios le usó y dijo una frase suelta y dijo: si ustedes no renuncian a su vida humana, carnal, religiosa para algunos, si ustedes no renuncian, Dios va a tardar en hacer con ustedes lo que Dios está queriendo hacer. Estamos en medio de un movimiento espiritual. Dios en las reuniones derramaba su Espíritu Santo, habían sanidades, lenguas, endemoniados se levantaban en medio de la alabanza, de la adoración. Y Dios le usó a este muchachito, porque era un muchacho joven, él era mozo, y en ese tiempo era mozo de uno de los ministros de aquel entonces. Dios usó su boca para que nosotros terminásemos esa reunión que comenzó a las 8 de la noche, estábamos en el campamento Jack Norman, terminara más o menos a las 4 de la mañana. Porque Dios derramó arrepentimiento, compunción, empezamos a confesar nuestros pecados, nuestras faltas, con el clamor y el deseo de que Dios nos use. Pero si uno humanamente le veía a este muchacho, uno dice: pero si se va él lo va. Cuando el amor se convierte en aprecio, cuando el amor se convierte en respeto, en afecto,
En perdón uno recibe bendición, porque lo que está haciendo es transferir la gracia de uno al otro. Y no importa si es pastor, es apóstol, es esto, es lo otro, no interesa. Nunca le vi a mis dedos manifestarse porque ellos son dedos nomás y no son oreja, ojo o boca. Jamás. ¿Por qué? Porque todos los miembros del cuerpo están siendo ministrados, están siendo alimentados, están siendo protegidos por los otros. Y es hora y es tiempo que nosotros tomemos en serio la iglesia. Dios instituyó la iglesia. Dios creó esta maravillosa institución. Inclinen sus rostros, por favor. Y vamos a estar haciendo dos cosas antes de retirarnos, por favor.